tenemos que exigir al Gobierno, a los miembros del Gobierno, a las comunidades autónomas y a los partidos políticos que aparquen sus intereses políticos, que aparquen sus desavenencias internas que puedan tener y que se pongan ya a liderar la crisis. Mientras ellos no se ponen de acuerdo, tenemos cientos de profesionales del Sistema Nacional de Salud que se encuentran en cuarentena. Pero luego también desde nuestra organización queremos agradecer no solamente a los profesionales del Sistema Nacional de Salud, sino también a todos los empleados públicos y a todos los trabajadores de empresas privadas que en estos momentos están en sus puestos de trabajo para que a los ciudadanos no nos falten las cosas más necesarias. Bueno, vamos a tratar de explicar exactamente cuál es la situación de los funcionarios. Y desde luego, si después de todo ese ejemplo que han dado esas decenas de miles de empleados públicos, cientos de miles de los trabajadores de la sanidad, de las residencias, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los funcionarios de prisiones, si desde luego a algún partido político se le ocurre que la solución pasa por bajarnos un salario, que ya les digo que seguimos arrastrando un recorte muy importante, pues desde luego a nosotros nos van a tener enfrente desde el minuto uno. Y nos llega una denuncia del Sindicato de Funcionarios CESIF. Ha denunciado ante el Tribunal Supremo al ministro de Sanidad, Salvador Illa, por delitos contra los trabajadores. Le acusan de infringir las normas de prevención laboral y de no dotar de protección a los sanitarios que luchan contra el virus. Los contagios y fallecimientos que han sufrido nuestros trabajadores como consecuencia de la falta de protección y de previsión de nuestras autoridades pueden constituir delitos de lesiones o de homicidio imprudente, entre otras figuras jurídicas. Porque el CESIF ha acusado al Gobierno de homicidio imprudente y de lesiones. Que entendemos que el Gobierno no ha actuado de la manera diligente y que esos fallos que ha tenido en la previsión y en la protección de los trabajadores han dado como consecuencia a esos más de 19.000 profesionales de la sanidad contagiados. También desde los sindicatos, concretamente desde el CESIF, se han puesto a disposición de la sanidad pública a todos su personal, a todos sus liberados sindicales. Este contagio pone el foco sobre uno de los colectivos más vulnerables al coronavirus, los ancianos, las personas mayores. Y se estudian medidas para limitar el riesgo de infecciones en residencias y en centros asistenciales. Aquí fundamentalmente se trata de evitar el flujo, restringir visitas. Se necesita que se refuercen las plantillas, no que se den aplausos o palmaditas en la espalda por la labor que están haciendo. Se les ha mandado a la guerra para que luchen y combatan contra el coronavirus, para que nos cuiden, pero sin protección ni con el personal suficiente. ¿Qué es lo más urgente que necesitan? Material. Nosotros lo que queremos es que se considere personal de alto riesgo a todos aquellos trabajadores que están en estos momentos en contacto con el ciudadano. En este momento, ¿qué es lo que más le preocupa? Es la falta de recursos materiales, pero tenemos que decir que no hay equipos de protección individual en instituciones penitenciarias, lo cual nos puede generar problemas graves. No hay equipos tampoco, por ejemplo, en correos, no hay equipos en ningún empleado público de los que están en estos momentos atendiendo al ciudadano de manera directa. Lo que está ocurriendo día a día en el IFEMA o lo que pasa en nuestros centros hospitalarios en cada momento es indignante. Nosotros esta mañana hemos hablado con el sindicato CESIF, ellos nos han pasado información, nos han contado, nos han hecho un mapa de la tónica general de cómo se encuentra el personal sanitario en nuestro país. Hoy también una juez ha dado 24 horas de plazo a la Comunidad de Madrid para que entregue a los sanitarios el material que les está faltando. CESIF toma esa iniciativa y va a denunciar tanto a la Administración como a los mandos que opten por esta actitud. Desde el sindicato CESIF denuncian el colapso que dicen se sigue viviendo en la región, reclaman un plan para ofrecer ayuda psicológica a los sanitarios. Pues bueno, los sanitarios en efecto creían que al menos en los últimos días sí que estaban ya algo mejor protegidos, pero no en cientos de miles de casos, no en aquellos casos de profesionales que llevaban, sin saberlo, un lote de mascarillas defectuosas comprado a China. Y esto demuestra una vez más la improvisación e ineficacia del Ministerio de Sanidad. ¿Cuántas comunidades se han repartido este lote de mascarillas? Una cifra superior a la que en estos momentos nos ha dado el Ministerio. El sindicato del sector público CESIF anuncia la ampliación de la querella que ya presentó contra Sanidad precisamente por ese, a su juicio, alarmante incremento de contagios. Y por eso ya el 30 de marzo nuestra organización fue la primera que presentamos en primer lugar una demanda en la sala de lo penal del Tribunal Supremo contra el ministro, y hace escasas fechas hemos convertido esa demanda en una querella. No podemos olvidar que nuestro país tiene 44.000 profesionales de la sanidad contagiados, que es el 20% del total de contagiados que hay en España. Y hoy algunos nos han contado que parte de ese incremento se explica porque a muchos no les están haciendo las pruebas, a pesar de que están trabajando directamente con enfermos de COVID. Esto es tremendo, esta situación en la que no sepamos si todavía nuestros profesionales de la sanidad pueden contagiar o no, es importante ponerle
una solución. Que desde que se infectan con el COVID hasta que se les diagnostica hay un periodo ventana en el cual estamos seguros que están diseminando la enfermedad. Algo que nos ha llamado mucho la atención. Recuerdan que el gobierno prometió 50.000 contratos sanitarios para hacer frente al COVID. Bueno, pues el sindicato CESIF denuncia en La Razón que ha ocurrido todo lo contrario, porque durante este primer trimestre del año el sistema sanitario ha tenido 35.000 trabajadores menos que el mismo trimestre del año pasado. Y hoy se reúne por primera vez el Ministerio de Sanidad con los sindicatos. El sindicato CESIF va a reclamar en esta reunión el refuerzo urgente de las plantillas para afrontar la desescalada y un plan ante un posible rebrote. También que se recompense el exceso de trabajo de los sanitarios. Los expedientes de regulación temporal de empleo se acumulan y ya afectan a 4 millones de trabajadores, una avalancha de ERTEs que ha colapsado las oficinas de los servicios públicos de empleo. Tampoco llega el apoyo coyuntural de 1.000 efectivos prometido por el gobierno. Pues por ejemplo en el tema del SEPE, del Servicio de Empleo Público Estatal, un aluvión de ERTES que ha multiplicado por un número altísimo pues la cantidad de ERTES, por ejemplo, que hemos tenido. El ciudadano tiene que saber que el funcionario se ha encontrado trabajando el Jueves Santo, el Viernes Santo, los fines de semana para intentar dar salida a todo ese aluvión que hemos tenido. Soy una sinvergüenza. Yo te he faltado al respeto. Con este vídeo, el sindicato CESIF denuncia la hostilidad a la que se enfrentan los funcionarios de los servicios de empleo público. Los sindicatos denuncian que hay retrasos de varios meses en algunos expedientes. Desde que reabrieron las oficinas atienden solo con cita, pero dicen están desbordados. Miles y miles de citas pedidas que no se están dando porque no hay personal. La justicia ha pedido a todos los registros civiles el número de fallecidos desde el 15 de marzo para saber la cifra exacta, pero los funcionarios denuncian que están desbordados y eso impide tener un número real de muertos. Son medidas que están llegando tarde y además de forma descoordinada y con mucha improvisación. Y en Hacienda y Seguridad Social todavía el trabajo telemático ha funcionado, pero en la Administración de Justicia, por ejemplo, no. En la Administración de Justicia lo que hemos echado en falta desde luego por parte del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial es que se contara más con los agentes sociales para poder hacer o poder solucionar estas situaciones. Si en septiembre no hay vacuna, el Gobierno quiere que se divida a los niños de una clase. Una mitad volvería a las aulas mientras la otra mitad seguiría las clases desde casa con el ordenador. La educación española no puede encontrarse en situación de improvisación. En este documento en el que trabaja el Ministerio también se especifican normas para realizar la prueba de acceso a la universidad. El sindicato CESIF que pide medidas más concretas. Los sindicatos de prisiones denuncian la situación de las cárceles. Se doblen los casos de positivos entre los trabajadores de instituciones penitenciarias en una semana. Los problemas de conciliación se agravan con la desescalada. Las empresas les están exigiendo que se incorporen físicamente a sus puestos de trabajo, pero no les están ofreciendo ninguna alternativa. Muchas de ellas nos comentan que no pueden pedir una excedencia porque se quedarían sin ingresos ya que no tienen derecho al paro. Acuerdo entre Gobierno y sindicatos de la función pública para que los funcionarios que quieran puedan teletrabajar hasta 4 días a la semana. Es un acuerdo pionero en la organización del trabajo y la conciliación de la vida personal y laboral. Debe ser un referente para el resto de las administraciones públicas y también para el sector privado. Acuerdo pionero entre el Gobierno y los sindicatos para que los funcionarios de la Administración General teletrabajen. Estamos convencidos que marcará un antes y un después en la organización del trabajo, como también ocurrió en su día con el permiso de paternidad. Crece el número de empresas que realizan pruebas a sus empleados para saber si se han contagiado o si han generado anticuerpos del coronavirus. Lo único que demuestran es la desesperación en la que se está incurriendo en la búsqueda activa de empleo. El sindicato CESIF critica la intención de paradores de reducir a la mitad, en algunos casos, el sueldo de la plantilla, en lo que califican como un expediente de regulación temporal de empleo camuflado. Empleados de Correos han iniciado su plan de desescalada, han vuelto la mitad de los trabajadores y el sindicato CESIF denuncia que no hay test para la plantilla. Con 100 brotes activos, los sanitarios denuncian que la mitad de los contratados durante la pandemia han sido despedidos. El CESIF, el sindicato mayoritario, hace cuentas entre médicos, enfermeras, auxiliares y celadores contratados. 34.900 personas contratadas entre marzo y abril y de ellos, entre mayo y junio, perdieron su empleo 18.000. La temporalidad alcanza el 44%.
Según CESIF, durante los meses de mayo y junio se han perdido 18.000 empleos. La mitad de los contratos COVID ya no se han despedido. Lo que está pasando en Lleida puede ocurrir aquí y en el resto de España, porque los refuerzos COVID se están utilizando para otra cosa y no tenemos gente, no hay profesionales. Ha terminado el estado de alarma y se acumulan decenas de denuncias en los tribunales contra el Gobierno central y contra gobiernos autonómicos. Las hay penales por las presuntas responsabilidades en las muertes o por no proteger a los funcionarios. El sindicato de funcionarios CESIF es uno de los colectivos que se ha querellado contra el ministro de Sanidad por su gestión de la pandemia. Entendemos que se ha vulnerado el derecho a la protección de la salud de los trabajadores y, en consecuencia, se han podido cometer delitos de lesiones y de homicidio imprudente. Bueno, cuando pase esto habrá que pedir responsabilidades y tiene usted razón, habrá que tomar nota de que hay determinados sectores que hay que cuidarlos y que nuestra solidaridad con todos los funcionarios. Miguel Borra, presidente de CESIF. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por hacernos llegar todas esas quejas.